Hemos recibido una carta que es casi una cápsula del tiempo. Nos transporta a un cuarto de radio de los años 70, uno que huele a estaño caliente y a ozono. ¡Qué maravilla! El autor nos describe con una nostalgia, bueno, que se palpa, el meticuloso montaje de un transceptor Heathkit HW101, pieza a pieza. Totalmente artesanal. Y esa satisfacción, ¿sabes?, de alinear los osciladores de cristal a mano, girando un trimmer con la herramienta de plástico para no afectar al circuito. Una imagen súper tangible, muy analógica. Ya. Y la contrapone con lo que se ha encontrado ahora, un mundo de cajas negras, de SDR, GNU Radio, Python. Y su pregunta es muy directa, y yo creo que resuena con fuerza. ¿Cómo demonios ha pasado esto? Es que es una pregunta excelente. De verdad va al corazón de una de las revoluciones tecnológicas más profundas y a la vez silenciosas de las últimas décadas. Es que no es un simple cambio de componentes. No, para nada. Es un cambio de paradigma. Lo que nos pide nuestro oyente es un puente, un mapa para conectar ese mundo del soldador con el del software. Entiendo. Y eso es lo que vamos a intentar construir hoy. Explicar cómo es posible que funciones que requerían una cadena de hardware, mezcladores, filtros, osciladores, pues ahora se ejecuten como algoritmos dentro de un ordenador. Vamos a seguir el rastro del estaño hasta el silicio, entonces. Exacto. Perfecto, pues empecemos por el principio, por ese mundo analógico. Recreemos por un momento el paradigma de los 70. En un manual de antenas de 1978 se describe un buen receptor no como un aparato, sino casi como una orquesta de etapas físicas. Me encanta esa analogía. Recuerdo perfectamente esa filosofía. Hablamos de una etapa de radiofrecuencia con válvulas de rejilla de cuadro o Ipchaya, o incluso novistores como el famoso 6CW4. El 6CW4, la joya de la corona en su momento, era lo más silencioso que podías conseguir para no perder esa señal débil que venía de lejos. Justo. Y después de eso, el mezclador, que era un componente casi alquímico. Y el oscilador de frecuencia variable, el VFO, que era una maravilla de la ingeniería mecánica, pesado, estable, con un tacto. Suave, sí. Y por supuesto, los filtros de frecuencia intermedia, que si de cuarzo, que si filtros mecánicos Collins, carísimos, que definían la selectividad del equipo. Cada función de la radio, pues correspondía a un componente, a una etapa de hardware discreta y tangible. Mejorar la radio era sin duda mejorar el hardware. Totalmente. Si querías más selectividad, pues te tocaba comprar un filtro de cristal más estrecho y soldarlo. Y a rezar para no cargártelo. Claro. Si querías más estabilidad, tenías que trabajar en la mecánica del VFO o meterlo en un horno con temperatura controlada. La experimentación era un proceso físico. Probar, medir, desoldar, volver a soldar, no había más. Era un diálogo constante con los componentes, con sus imperfecciones. Esa es la palabra clave. Imperfecciones. Los componentes envejecían, derivaban con la temperatura, tenían tolerancias. Y gran parte de la habilidad del radioaficionado era saber compensar esas limitaciones del mundo físico. Pero entonces llega la revolución silenciosa. Y el punto de inflexión, el momento en que todo cambia, es cuando la señal de radio, esa onda analógica que viaja por el aire, deja de ser una onda. ¿Y se convierte? Se convierte en una simple secuencia de números. Y aquí es donde, para muchos de la vieja escuela, empieza la magia negra. ¿Cómo ocurre esa conversión? Porque suena algo increíblemente complejo. Pues a ver, el concepto fundamental es el procesamiento digital de señales, o DSP. DSP, vale. Y la puerta de entrada a este nuevo mundo es un único componente, el conversor analógico digital, el ADC. ADC. Es un chip que, en lugar de intentar procesar la señal de radiofrecuencia de forma analógica, hace algo radicalmente distinto. La fotografía millones o incluso miles de millones de veces por segundo. Miles de millones. Sí. Cada una de esas fotos, de esas muestras, es un número que representa el voltaje de la señal en ese instante preciso. Espera, es que la velocidad es alucinante. Es la única forma de capturar fielmente una onda de radiofrecuencia. Piénsalo como una película. No es movimiento real, son 24 fotografías fijas por segundo, ¿no? Y nuestro cerebro las interpreta como movimiento. Claro. Pues una ADC hace lo mismo, pero a una velocidad vertiginosa, para crear una réplica digital perfecta de la onda de radio. Y una vez que la señal de RF es una secuencia de números, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque ya no estás limitado por la física de los componentes.
Estás limitado por la velocidad de tu procesador y la inteligencia de tus algoritmos. Entiendo el concepto, pero ¿estamos hablando de equipos de laboratorio carísimos o esto es algo que un aficionado puede tener en su casa? Ahí está la segunda parte de la revolución, la democratización. El mejor ejemplo son los famosos dongles RTL-SDR. Los pinchos estos, ¿no? Esos mismos. Dispositivos del tamaño de un pendrive, que cuestan menos de 30 euros. Originalmente se diseñaron para ver la TDT en el ordenador, Ah, mira. pero la comunidad descubrió que su chip ADC interno era capaz de mucho más. Este pequeño chip puede capturar un ancho de banda de hasta 3,2 megahercios del espectro y convertirlo en un torrente de números. 3,2 megahercios. Sí, y cualquier ordenador moderno puede procesar ese torrente en tiempo real. Un momento, ¿me estás diciendo que con un cacharrito de 30 euros puedo ver un trozo de 3 megahercios de espectro de una sola vez? En mis tiempos para eso necesitabas un analizador de espectro que valía más que un coche. Exactamente. Recuerdo la primera vez que vi un waterfall, una cascada, en la pantalla de un SDR. Es impactante, ¿verdad? Es como ver el espectro con superpoderes. Ves todas las señales a la vez, su forma, su duración. Y aquí viene la gran ventaja que responde a una de las dudas de nuestro oyente, los filtros. Ajá. Una vez que la radio son datos, podemos crear filtros matemáticos. Perfectos. En software. Filtros que no envejecen, que no se desajustan con la temperatura, que son reconfigurables al instante y que tienen unos flancos, una selectividad que sería carísima o directamente imposible de lograr con filtros de cristal. Vale, lo de los filtros lo entiendo. Es una ventaja increíble, desde luego. Pero me sigue costando imaginar cómo desaparece algo tan físico y central como el BFO o el mezclador. ¿Qué los ha sustituido exactamente en este mundo digital? Pues mira, se replican con matemáticas, puras y duras. El software sustituye a cada componente clásico uno por uno. Venga. Empecemos por el BFO, el corazón de cualquier radio. El oscilador de frecuencia variable, que antes era un circuito LC que derivaba con la temperatura y los golpes. Que había que dejarlo calentar media hora. Claro, pues ahora es un DDS, un sintetizador digital directo. Ya no es un circuito oscilante, es un algoritmo. O sea, es un programa. Exacto. Dentro de un chip muy común en kits como el AD9850, hay lo que se llama un acumulador de fase. Es una especie de contador que se incrementa con cada pulso de un reloj de cuarzo de altísima estabilidad. El valor de ese contador se usa para buscar en una tabla digital el valor de una onda senoidal. Y el resultado es una onda de una pureza y estabilidad extraordinarias. Entendido. El BFO es un algoritmo. Pero, ¿no se pierde algo con eso? Parte del encanto del BFO antiguo era el tacto, esa conexión física al mover el dial, el pequeño juego mecánico. ¿Un algoritmo puede replicar esa sensación o es una experiencia puramente fría? Es una objeción muy importante, y es cierta. Se pierde esa conexión mecánica directa. Sin embargo, la mayoría de equipos modernos usan un codificador óptico, un encoder, para el dial de sintonía. Que le dan la orden al software. Justo. Le dice al software del DDS qué frecuencia generar. Se intenta replicar la sensación, pero la precisión y la estabilidad que se ganan son órdenes de magnitud superiores a cualquier VFO mecánico. Se sacrifica un poco de romanticismo por una perfección técnica casi absoluta. De acuerdo. Acepto el cambio del BFO por el DDS. Pero el mezclador, eso sí que me parece magia. Mezclar dos frecuencias para obtener una frecuencia intermedia era el pilar de la radio superheterodina. ¿Cómo narices se hace eso con números? Aquí la magia es aún mayor, y este es el concepto más importante de la radio por software. Yo diría, se abandona la mezcla analógica. Vale. La señal digitalizada, ese flujo de números que viene de la DC, se descompone matemáticamente en dos componentes. En fase, que llamamos I, y cuadratura, que llamamos Q. Los famosos datos IQ. Esos son. En esencia es la misma señal, pero una de ellas está desfasada exactamente 90 grados respecto a la otra. Y aquí está el verdadero cambio de paradigma. Adelante, estoy preparado. Antes, para demodular a M, necesitabas un detector de diodo. Para FM, un discriminador. Para banda lateral única, un detector de producto con un oscilador de batido. 3 circuitos distintos. Completamente distintos. Ahora tienes un único flujo de datos, los datos IQ.
Y la demodulación es simplemente una cuestión de elegir qué ecuación matemática le aplicas a ese mismo par de números. Cambiar de frecuencia, lo que hacía el mezclador, es ahora una simple operación de multiplicación. La hace el procesador del ordenador. Es la universalidad absoluta. ¿Quieres decir que...? Que con los datos IQ puedes demodular cualquier tipo de señal. Eso es. Increíble. O sea que toda la complejidad de los distintos modos de emisión se reduce a ¿qué fórmula matemática uso hoy? Dicho de forma simple, sí, parece casi demasiado sencillo para ser verdad. Y esto nos lleva directamente a la última gran duda de nuestro oyente. ¿Con todo este software sigue siendo posible experimentar? ¿O la radioafición es ahora solo para programadores y el soldador ha sido reemplazado por un teclado? Es la preocupación más lógica y la que más he escuchado. Y la respuesta es un no rotundo. ¿Ah, no? No. La experimentación no solo no ha muerto, sino que se ha expandido de formas que antes eran inimaginables. El taller sigue siendo el espectro radioeléctrico, pero las herramientas han evolucionado. El soldador ahora se complementa. ¿Con qué? Por un lado, con el auge de los microcontroladores. Te refieres a cosas como Arduino o Raspberry Pi, ¿verdad? Los veo por todas partes. Exactamente. Plataformas como Arduino o la Raspberry Pi Pico son increíblemente populares y baratas. Se usan para construir todo tipo de herramientas para la estación. Medidores de potencia de RF, decodificadores de código Morse que te sacan el texto en una pantalla. ¡Anda! Secuenciadores de relés para conmutar antenas complejas o incluso pequeñas radios de FM completas. Es un punto de encuentro perfecto entre la electrónica de siempre y la programación, que es mucho más accesible de lo que la gente piensa. O sea que todavía se sueldan cosas, pero ahora tienen un pequeño cerebro programable dentro. Esa es una forma perfecta de verlo. Y luego está el propio ordenador, que se ha convertido en una herramienta de experimentación en sí mismo. Y aquí entra en juego un concepto que nuestro oyente mencionaba. GNU Radio. Sí. La experimentar con parámetros de una forma que antes era impensable. Es un verdadero laboratorio de radio en el PC. Esto suena como una herramienta de aprendizaje potentísima. Poder ver el efecto de cambiar un filtro en tiempo real en lugar de tener que imaginarlo. Lo es. Y a eso le sumas aplicaciones potentísimas y de código abierto, como FLDG para operar en modos digitales como el FT8 o el PSK31, o Qisk para controlar transceptores SDR avanzados, o gPredict para el seguimiento y la corrección Doppler de satélites. El ordenador, especialmente uno económico como la Raspberry Pi, se ha convertido en el cerebro y el centro neurálgico de la estación moderna. Entonces, si lo entiendo bien, esta nueva forma de cacharrear, como decimos en la afición, conecta directamente con la cultura maker. Totalmente. Ese espíritu de crear, de modificar, de aprender y compartir, que parece que define tanto a los radioaficionados de siempre como a esta nueva generación. Es la conexión perfecta. La esencia histórica de la radioafición siempre ha sido la curiosidad técnica, el deseo de construir, de entender por qué funcionan las cosas y de empujar los límites. La cultura maker comparte exactamente esos mismos valores. O sea que la experimentación no se ha perdido. Ha evolucionado. Ahora, además de enrollar bobinas, pues también se escriben unas líneas de código en Python para controlar un dispositivo. Las herramientas han cambiado, pero el espíritu de exploración y de hacerlo tú mismo es exactamente el mismo. Haciendo un resumen de este increíble viaje, hemos pasado de entender la radio como una cadena de etapas físicas, tangibles e imperfectas, a verla como un flujo de datos que es procesado por algoritmos matemáticos casi perfectos en un ordenador. Eso es. La magia, esa fascinación por hacer que una señal atraviese el mundo, no ha desaparecido en absoluto. Simplemente se ha trasladado del hardware visible, de las válvulas y los condensadores, a la elegancia invisible del software. Una buena forma de resumirlo, sí. La curiosidad y el deseo de experimentar, como siempre, siguen siendo el motor de todo. Totalmente. Y para terminar, me gustaría lanzar una reflexión final para nuestro oyente y para todos los que nos escuchan. La radio definida por software es el presente, pero la próxima frontera ya se está vislumbrando y es fascinante. ¿A qué te refieres? A que diversas investigaciones ya exploran activamente el uso del aprendizaje automático, el machine learning y la inteligencia artificial en el mundo de la radio. No es ciencia ficción, está ocurriendo ahora mismo. ¿Y qué implicaciones podría tener eso en la práctica? Pues hay que imaginar por un momento un receptor SDR que no solo ejecuta un programa que le hemos dado, sino que aprende. ¿Qué aprende? Sí,
Un sistema que pueda escanear el espectro e identificar de forma autónoma cualquier tipo de señal desconocida, que analice su modulación, su ancho de banda, su protocolo, sin que nadie le haya dicho qué es. Madre mía. Imagina un equipo que pueda eliminar interferencias complejas y cambiantes de forma inteligente y en tiempo real, adaptándose a ellas, o que pueda predecir la propagación de las ondas con una precisión asombrosa, analizando miles de datos de contactos de todo el mundo en cada instante. ¿Sería un salto cuántico? La radio no solo ha dejado de ser una caja de componentes, está en camino de convertirse en una entidad inteligente y adaptable. La era de la experimentación, lejos de terminar, no ha hecho más que empezar de nuevo.